tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Este es el Faro de Redención. Estamos aquí en Habana, Cuba. Y hoy estaremos compartiendo un pasaje muy conocido dentro de la iglesia. El pasaje de Primera de Pedro 3, específicamente el versículo 1 al 6. Pero antes quiero dar como un contexto sobre la carta como tal, completa, para saber dónde está insertado ese pasaje. Pedro, que es el autor de esta carta, escribe a personas expatriadas, cristianos expatriados, y los califica como extranjeros y peregrinos. Y les está escribiendo en medio de una situación difícil para ellos, una situación de hostilidad, una situación de sufrimiento, y les da esperanza en medio de esa situación. Y les exhorta a vivir de manera santa, a mantenerse firmes en la fe. Y para ello él pone el ejemplo de Jesús, Cristo mismo, quien padeció, sufrió, pero también mantuvo una posición de compasión, de amor, de humildad, para después morir, resucitar y ser glorificado. Y de la misma manera, Pedro en esta carta da la esperanza a los cristianos, de aun cuando estén pasando por ese sufrimiento, esa hostilidad, deben mantenerse firmes para una recompensa, una esperanza más grande. Y para eso, antes de pasar específicamente a estudiar este texto, quisiera presentar a algunas amigas que están con nosotros aquí hoy y que van a estar dialogando un poquito sobre este texto. Y quisiera que se presenten. Bueno, mi nombre es Yuneisi Velázquez y sirvo a la iglesia local Los Pinos Nuevos aquí en La Habana Vieja. Mi nombre es Arianna Álvarez y soy artista y también sirvo en la plantación de una iglesia con mi esposo aquí en La Habana Vieja. Mi nombre es Sunia Enrique, soy casada, ama de casa y tengo 2 niñas. Mi nombre es Julia, trabajo dentro de la iglesia de secretaria ejecutiva y soy también casada. Ok, gracias entonces por estar aquí compartiendo en el Faro de Redención. Esperamos que este sea un programa de bendición, no solo para nosotros, sino también para todos los que nos están viendo y nos están escuchando. En los versículos anteriores a este pasaje, Pedro está hablando del sometimiento y nos dice que debemos someternos a toda autoridad. Incluso exhorta a los siervos a que se sometan a los amos. Y esto es para ser de testimonio a aquellos que no creen. Pero entonces introduce el capítulo 3, exhortando a las esposas a sujetarse o someterse a sus esposos. Este es un tema bastante polémico hoy en nuestros días. De hecho, es muy atacado. Y quisiera que compartieran con los que nos están siguiendo cómo lidian ustedes o cómo han podido lidiar ustedes con el tema de la sujeción en sus matrimonios. Voy a comenzar hablando un poco de este tema en cuanto al tema de la sujeción, en cuanto a mi matrimonio, desde un punto de vista personal, en cuanto a la relación de mi esposo y de nuestra. Es muy bueno que ambos entiendan cómo es el amor mutuo, la comprensión, que la mujer entienda que su papel en cuanto al rol de mujer y en cuanto a entender lo que dice la Escritura en cuanto a lo que hacemos nosotras como dentro del matrimonio, haya una comprensión y una sinceridad en cuanto a mi comprensión acerca del sometimiento y la comprensión que tiene mi esposo acerca de ese sometimiento. Yo estaba recordando en Efesios 5 que dice, sometiéndoos unos a otros con el temor de Cristo. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeto a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Y me recordaba mucho que es muy lindo cómo nuestro Padre hace una relación bien clara en cuanto a qué hizo Él por la iglesia. La amó, la vistió, se sacrificó por ella, la protegió. Y dice que sea cual sea la respuesta de la iglesia, aún así Él decidió amarla. Entonces, cuando se nos exhorta a someternos, a amar a nuestros esposos, se nos está pidiendo una obediencia a nuestro Padre y a nuestros esposos. Pero es importante entender que nuestra relación siempre tiene que haber una transparencia donde cada uno entienda cuál es su rol ante los ojos de Dios, como hijo de Dios, el amarnos el uno al otro y como matrimonio.
que haya una buena Es comunicación. decir, que sujetándose a nuestros esposos, nos estamos también sujetando de alguna manera a Dios mismo. A Dios mismo. Sí, yo creo que la realidad es esa, que en ocasiones una de las maneras mejores de honrar al Señor es cuando podemos en nuestra casa tener esa norma de vida, de sometimiento que no está relacionada con que estás por debajo del hombre, sino que tienes un rol que cumplir en la casa. Y es ese dentro de la familia, de poder seguir al esposo, ayudarle como ayuda idónea. Me encanta que el apóstol Pedro dice, sujetas en el Señor. Y es que a veces nos toca a cada esposa, por lo menos en mi experiencia, esa parte de estar orando para que nuestros esposos tomen las buenas decisiones y no se pierdan de lo que el Señor les ha llamado a hacer. Y dijiste cuando empezaste a hablar algo que a mí siempre me llama mucho la atención. De hecho, cuando escuchamos la palabra sometimiento, sujeción, nos viene a la cabeza esclavas, servidumbre, pero de hecho la Biblia no muestra la palabra sometimiento de esa manera. En la Biblia se exhorta a someternos unos a otros, a someternos a Cristo, a someternos a las autoridades, las esposas, las casadas, como estamos viendo, los siervos a sus amos. Así que el término sujeción no tiene nada que ver con algo peyorativo realmente. Y me viene a la mente también, escuchándote hablar, que en el texto también habla de cómo nosotras, las esposas, somos valoradas de alguna manera o somos preciadas de alguna manera por Dios mismo cuando trabajamos en nuestro corazón, cuando nuestro corazón está creciendo en la humildad, en la ternura, en el amor, en todas esas cualidades que nosotros vemos que nos hacen ante Dios fieles a su palabra, pero también fieles a nuestros esposos. Y quisiera que estuviéramos un poco hablando también sobre cómo una conducta respetuosa en nosotras, un espíritu apacible, un espíritu sereno, puede transformar la conducta de nuestros esposos. Tai, esto que estamos conversando, específicamente este tema, me trae muchos recuerdos a mi mente, porque al inicio del matrimonio mío y de Yamil, yo me convierto, el Señor me llama y Yamil todavía no había tenido ese encuentro con Cristo. Y entonces me viene a la mente que incluso siendo una recién convertida, cómo Dios me dio tanto amor y respeto a la postura de mi esposo y cómo compartíamos y yo le decía, estoy orando, estoy aprendiendo esto, mira lo que hizo Cristo por nosotros. Y me trae bastante emociones a la mente y al corazón porque recuerdo que fue una etapa nueva, diferente, porque como que Cristo me estaba transformando a mí a ver el mundo como hija de Dios y Yamil aún no estaba convertido. Y como lo que yo sentía era cada vez más amor por mi esposo y al estarle explicando las verdades bíblicas que yo estaba entendiendo y trayendo a mi corazón, fue como respuesta a una oración que con tiempo y respeto, entonces Dios llama a Yamil y ya tenemos un matrimonio que empieza a crecer y a fomentarse con las verdades bíblicas. Y recuerdo muchísimo cuando yo iba al discipulado básico y se hablaba un poco de este tipo de temas, como yo solo en mi mente recordaba hay que dar amor, y como Dios Padre es tan amoroso con nosotros, yo decía, pues mi respuesta tiene que ser darle ahora más amor del que yo le daba antes. Y Dios fue muy bueno y respondió mis oraciones porque al tiempo entonces ya también se convierte. Y es muy importante algo de lo que estás diciendo, porque muchas mujeres que nos escuchan pudieran preguntarse, sí, quizás para ustedes es fácil, pero yo estoy atravesando por un matrimonio bastante difícil, mi esposo quizás no sea tan
adaptable o tan receptivo como el de ustedes. Pero me llama la atención que en tu experiencia fue un proceso, de hecho. El recibir la información, el recibir lo que dice Dios en su palabra, procesarla y que Dios transformara nuestro corazón en ese sentido. Y a partir de ahí Dios empieza entonces a transformar a nuestros esposos también. Es decir, que es una lucha que tenemos que llevar nosotras en ese sentido, no es fácil. Fue un proceso de amor y respeto, y eran las palabras de las que estábamos hablando. Y pensando en todo este texto, en Primera de Pedro, pero ya en el versículo 8, después que le habla a las esposas y le habla a los esposos, qué lindo como el Señor nos habla a todos y nos dice, finalmente, o sea, Él está dando aquí como un resumen de todo esto que estaba hablando a los esposos y esposas, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Después en el 11 dice, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Y esto es una realidad para nosotros en el matrimonio. Conocer la palabra de Dios y estas verdades bíblicas que están puestas para nosotros como hijos de Dios y tratar de practicarlas, llevarlas a la vida práctica, es la fortaleza para un matrimonio, porque todo no es color de rosa. Cuando vienen momentos difíciles, debemos acordarnos de estas palabras que nos las dejó papá y llevarlas a nuestro corazón y a la vida práctica y diaria, porque no hay quien nos conozca más nuestros defectos como nuestros esposos. Quienes más nos conocen y quienes más luchan con nosotros son ellos. Y nosotras somos quienes más conocemos los defectos de ellos. Entonces es una relación muy linda y muy rica que el Señor nos ha regalado. Aplicando las palabras y las verdades bíblicas de Él es como único podemos seguir un matrimonio de amor. Y yo lo veo así, respondemos con amor cuando hay mucho amor. Y mientras más amor nos dan, más amor se multiplica. Escuchándola a ella hablar al principio acerca de su experiencia personal, igual me traía recuerdos porque en mi vida personal nunca tuve un patrón acerca de lo que era el respeto en la pareja, en mi familia, mi mamá y mi papá. Cuando comencé con mi esposo, al principio como que todo ese patrón es decir, se reproducía nuevamente. Y en ocasiones mi esposo me decía, también te parece que estoy con tu papá. Es decir, porque lo negativo de mi papá era lo que yo estaba reflejando para con él. Nosotros no éramos cristianos cuando comenzamos la relación. Luego que conocemos a Cristo, muchas cosas tuvieron que cambiar. Y eso para mí, algo que se había formado en mí, tuvo que cambiar completamente, radicalmente. Y fue un proceso bastante, pero bastante difícil entender el que mi esposo tenga que decirme o guiarme hacia lo que yo tenga que hacer, o tomar decisiones en ocasiones por mí, o dejarme guiar por él. Gracias a Dios tuvimos buenos pastores en ese momento que pudieron guiar nuestro matrimonio, es decir, nuestra relación hasta que después nos casamos. Y entiendo sobre la conducta de las esposas, es que es muy importante, porque no significa de que no luzcamos bien o que no podamos vestirnos bien, sino de que por fuera se va a manifestar lo que está en el interior. Y viendo el texto, cuando dice de que sea la conducta casta y respetuosa, casta significa que es la persona que se atiene a lo que para sí es lícito, que más bien viene siendo pureza. Y entonces pienso que en estos tiempos las mujeres en el matrimonio lo que debe reflejar es la belleza interna que solamente Dios puede dar. En mi experiencia particular, yo soy ama de casa, y una de las cosas que al principio a mí me enseñaban es de que lo que sea que tú vayas a hacer en tu vida, que sea con amor. Es decir, y ser ama de casa para mí es un privilegio. Atender a mi esposo, honrar a mi esposo, a mis hijas. Todo lo que hagáis, hacerlo como para que el Señor. sea con amor.
Y recuerdo una vez que alguien me dijo, ay, pero cocina todos los días, ay, pero hace todos los días. Y yo digo, es verdad, cocinar todos los días, pero está desde el punto de vista con el que tú cocinas. Claro. ¿Ves? Cocino porque amo a mi esposo, a mi familia, hago la comida buena porque sé que a él le gusta, es de su agrado. Y es una manera de honrar al hombre que constantemente está en la calle trabajando y quién sabe Dios cuántas cosas enfrenta a los hombres a diario. Y que nosotras como esposas tenemos la responsabilidad de guardar lo más preciado, que es respetarlos a ellos en amor. Y sí es mirado por las demás personas, por los vecinos, los mismos familiares. En mi caso, mi misma mamá, como estoy diciendo, pero yo recuerdo la primera vez que mi mamá me vio quitándole los zapatos a mi esposo. Eso para mi mamá fue una ofensa grande. ¿Cómo tú le vas a quitar los zapatos a un hombre? ¿Ves? Y entonces, y sí es complicado. Me gustó mucho la manera práctica que has dicho, cómo has podido experimentar eso en tu vida, ¿no? Y realmente es un reto, realmente es un reto. Y en los versículos siguientes nos habla también nos pone ejemplos. De hecho, Dios nos exhorta a muchos patrones, muchas conductas en la Biblia, pero nos pone siempre ejemplos para que nos demos cuenta que no estamos solas, de hecho, y que muchas han pasado por la misma situación. Y nos pone el ejemplo aquí de Sara, que dice que obedecía a Abraham, su esposo, con amor, y le llamaba Señor por respeto, por amor a él. Y en estos minutos finales me gustaría que pudieran dar algunas palabras de exhortación, de aliento, consejos a las mujeres que nos están escuchando, porque de hecho estoy segura que muchos que nos escuchan están casadas, pero otras quizás están por casarse, y otras que no están o noviando o casadas pueden enseñar a otras también sobre estos temas. ¿Qué consejos pudiéramos darle a las mujeres en ese sentido? Bueno, esas mujeres que nos están escuchando, que Dios permita y puedan aprender en algo de lo que hemos vivido nosotras, que quizás tengamos un poco más de experiencia. Y mi exhortación es que respeten y amen a sus esposos, que los amen mucho, porque en respuesta al amor nace mucho amor. Y como fue mi experiencia, si estás casada con un hombre que aún no ha recibido al Señor, ora por él y no pierdas la esperanza, porque para el Señor no hay nada imposible y puedes regalarte algo tan preciado como un matrimonio en Cristo Jesús. Sí, también pensando en nosotras que estamos hablando del tema, esa es mi experiencia también, como Yuni decía. Yo tengo una relación matrimonial bendecida por Dios y le doy gracias a Dios todos los días por eso. Pero en mi experiencia como consejera he podido ver las consecuencias de cuando en un matrimonio estas cosas no son vistas de esa manera. Abuso hacia la mujer, a veces falta de respeto y también muchas veces mucha falta de respeto de la mujer hacia el hombre. Y les recomiendo que este tema sea muy estudiado cuidadosamente y se busque consejería de personas preparadas que le ayude a entender a lo que nuestro Padre se refiere en cuanto a amor, respeto, apoyándonos, acompañándonos los unos a los otros, porque es un mandamiento que es para todos, no solo dentro del matrimonio, sino como hijos de Dios. Tenemos una responsabilidad de amarnos y cuidarnos los unos a los otros. Entonces, una recomendación a buscar ayuda cuando usted se sienta sola, ore, ame, busque ayuda para un acompañamiento, porque son en caso de matrimonios más disfuncionales, situaciones donde el esposo no ha aceptado a Cristo, pueda que la vivencia no sea parecida a la de nosotros fue muy bendecida, pero usted pueda que tenga que esperar o necesite acompañamiento en esa espera. Entonces le recomendamos que busque ayuda porque es una etapa y es una situación difícil. Son dos personas unidas en una misma casa y es muy complejo a veces no entender los roles y qué dicen las escrituras sobre los roles. Es una recomendación, busque ayuda y exhortación y acompañamiento de hermanos en la fe más preparados en esto. Yo le aconsejaría a todas aquellas mujeres que nos están viendo en este momento que no pierda de vista la oración. La oración en la mujer hoy en día cristiana, ya como decíamos que el matrimonio es un reto,
es muy importante la oración, porque eso hace que crezca en nosotros todas aquellas cualidades que el hombre hoy necesita. Para aquellas mujeres que todavía no les ha llegado el momento de casarse, les aconsejo que se sujeten al Señor, porque más bien sujeción es estar bajo la cobertura de alguien. Y si en este momento no eres casada, pienso que debes mantenerte firme bajo la sujeción del Señor. Yo realmente quisiera enfocarme en aquellas que están a punto de casarse, que ya les faltan pocos momentos para el casamiento. Van a tomar una de las mejores decisiones de su vida, pero que luego que la tomen se van a dar cuenta que pues vienen muchas cosas lindas juntas con ella. El matrimonio es una gran bendición del Señor, es algo muy lindo creado del Señor, es un diseño del cielo, solo que cada día puedan estar buscando del Señor y diciéndole: Padre, ayúdame para que el matrimonio sea de bendición para todos a su alrededor. Y sobre todo que cada mujer pueda encontrar quién es en el Señor. A veces el problema está en la identidad que tenemos, y el Señor ya nos dio una identidad. ¿Amén? De hecho, creo que hay mucha tela por donde cortar en este pasaje y con este tema, y muchas aristas, porque no todos los casos son iguales. Pero lo cierto es que la palabra del Señor es fiel y es para nosotros un bálsamo y es sanadora para nosotros. Y Dios es nuestro Padre y Él lo que quiere para nosotros es lo mejor. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos y compartir un poco sobre este pasaje, sobre sus experiencias. Y a ustedes gracias por seguirnos en este programa del Faro de Redención.